la cámara para que así se descargue más rápido la clase. Ahí, está grabando. Veamos el chat. Sí, se inició la grabación. Ya, chiquillos. Entonces, en la plataforma LMS se van a la parte de clases, la pestaña clases, y en unidad 1 aparece la clase 2, bajo la clase 1. Entonces el otro día vimos, ¿cierto?, lo que era... Hola, Katherine, dime, ¿tienes algún problema? Ah, ya. Ya. Hola, hola. Pensé que querías consultar. Estamos recién comenzando. Para los que se vienen integrando, la clase está en la plataforma virtual para que la descarguen o la van viendo conmigo en la pantalla. Les dejé 3 materiales, la clase 2, les dejé ejercicios de la clase 1, ya, para repasar, para ir repasando, y también ejercicios de la materia que vamos a ver hoy día, ya. Entonces vamos a tener, porque tenemos harto, ¿cierto? Le subí harto material para que así la clase del viernes primero es feriado, nos vamos a perder ahí una clase más. Entonces ahí vamos a tener, ¿cierto? Les voy a dejar trabajo para que así puedan practicar. Y vamos a comenzar. Ya, chiquillos, voy a compartirles el escritorio entonces. Ya, compartir escritorio. Ya, chiquillos. Entonces, ¿cierto? Necesitamos, el otro día vimos los conceptos de población, de muestras, ¿cierto? Cuando realizábamos un muestreo, eh, cómo necesitábamos, ¿cierto?, recolectar la información a través del muestreo. Vimos lo que eran las unidades de análisis, ¿cierto? Las entidades, que son las entidades que nosotros nos van a proporcionar información, ¿ya? Entonces, por tanto, unidades de análisis es donde nosotros vamos a llevar el contexto de nuestra investigación. Si nosotros, ¿cierto?, queremos abocar una investigación solo en la universidad, ¿cierto?, con los estudiantes de pedagogía de la Facultad de Ciencias Básicas. Entonces, ahí involucra, ¿cierto?, la totalidad de estudiantes de pedagogía en, en ciencias, ¿ya? O sea, si queremos trabajar acotadamente, ¿cierto?, lo delimitamos más y trabajamos pues, con la carrera Pedagogía en Ciencias de la Facultad de Ciencias Básicas. Entonces, nuestra población, ¿cierto?, sería la totalidad de estudiantes de la carrera Pedagogía en Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias Básicas de la UCM, ¿ya? Entonces, por tanto, esa es nuestra población objetivo. A partir de ella, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos hacer un procedimiento de muestreo para poder, ¿cierto?, recolectar información, o sea, a través de los estudiantes, que sería nuestra unidad de análisis, ¿cierto? A través de ellos poder preguntar ciertas características que son las variables, ¿cierto?, importantes para nuestra investigación.
Entonces empezamos, ¿cierto?, a preguntar, ¿cierto?, a completar información y toda esta información, ¿cierto?, la debemos llevar a transformarla en presentación de información en estadística, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ya tenemos, ¿cierto?, nuestro tamaño de muestra a calcular, sabemos que debe ser representativo de la población porque la muestra que vamos a elegir va a ser al azar, una muestra aleatoria, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando hablamos de muestra por conveniencia, de por sí, ¿cierto? La muestra por conveniencia no es aleatoria, es una muestra que no es al azar, es una muestra que el investigador elige de acuerdo, ¿cierto?, a ciertas características, a lo mejor un grupo de edad específico, solamente mis amistades, ¿cierto? Por X motivo, diversas características ¿cierto?, ser una muestra por conveniencia. Cuando es aleatoria, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un método aleatorio de poder recolectar y de poder elegir. Entonces podemos utilizar una tabla de números aleatorios, podemos utilizar los números aleatorios del Excel, en la calculadora científica también está una opción de random, ¿cierto? De donde muestra los números aleatorios, ¿cierto? Pues cada vez que nosotros, está también, ¿cierto?, el sistema antiguo de cuando se elige las votaciones, cuando ustedes eligen un papelito, ¿cierto? Sacan un número y el número es tal persona. También es un método, ¿cierto?, al azar, totalmente que el investigador no es de acuerdo, ¿cierto?, a su conveniencia, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando estos datos ya tenemos nuestra muestra, nosotros preguntamos las características que son las variables a medir, ¿cierto? Entonces, estos datos que vamos a tener, nosotros los vamos a transformar y organizar, ¿cierto?, en una base de datos o matriz de datos también, ¿cierto? Entonces, por tanto, es necesario que estos datos, para poder visualizarlos, para poder interpretarlos, se necesitan, ¿cierto?, que se organicen, que estén organizados, ¿cierto?, para hacer sí, en sí, ¿cierto?, obtener una información correspondiente porque necesitamos hacer un análisis, ¿ya? Entonces, como lo veíamos, el esquema, ¿cierto? El esquema metodológico para poder llegar a tomar una decisión concreta, ¿cierto, chiquillos? Es a través, ¿cierto?, de poder tener estos datos que vamos a recolectar, poder presentar esta información, poder analizarla de manera correcta, ¿ya? Y ello nos va a servir, ¿cierto?, para poder, donde nosotros entreguemos esa información, donde en la universidad, en un colegio, ¿cierto? En diversas partes nosotros vamos a tener que, ¿cierto?, presentar algún proyecto y donde nosotros presentemos ese proyecto, ¿cierto?, que va a ser generalizado a través de la muestra, con los resultados de la muestra se generaliza a la población objetivo, ¿cierto?, en estudio que nosotros vamos a tener. Entonces, de esa forma, ¿cierto?, nosotros las presentamos a través de tablas, ¿ya?, de gráficos y estadísticas. Entonces, en las tablas, ¿ya?, las tablas son para ciertos tipos de variables, ¿ya?, para ciertos tipos de variables se esquematizan mejor y se presentan mejor, ya una tabla de distribución de frecuencias en variables de tipo cualitativas, ¿ya? En sí, las variables cualitativas, el único método numérico que tienen para resumir los datos, el único método numérico, son las tablas de distribución de frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿las tablas de distribución de frecuencias también se pueden calcular para variables cuantitativas? Sí, también se pueden calcular, ¿ya? Pero para interpretar, siempre en vez de ocupar las tablas de distribución de frecuencias, se utilizan las estadísticas para las variables cuantitativas, o sea, las tres medidas de resumen fundamentales que no se aplican estas estadísticas para variables cualitativas. Por ejemplo, el promedio, ¿ya? Entonces tenemos las medidas de tendencia central,
el promedio, la mediana, la moda. La única medida de tendencia central que uno interpreta en una variable cualitativa es la moda, ya la única, porque uno interpreta la mayor frecuencia, uno interpreta el mayor porcentaje. Entonces, pero el promedio no, en una tabla de distribución de frecuencias para una variable cualitativa, el promedio no se calcula, ¿ya? La mediana también, ¿cierto? La calculamos cuando tenemos variables de tipo cuantitativas, ¿ya? Ya sea discreta o ya sea continua, ya las medidas de dispersión para ver la variabilidad de nuestros datos, la desviación estándar, el rango entre cuartiles, ¿ya? También existen métodos gráficos para ciertos tipos de variables, ¿ya? Cuando tenemos variables de tipo cualitativas, tenemos los gráficos que son el gráfico de barras y el gráfico de torta, o también llamado el circular o sectorial, ¿ya? Esos dos gráficos son para las variables cualitativas, pero cuando tengo variables cuantitativas, ¿cierto? Debe interpretarse, se debe, ¿cierto?, realizar un histograma para ver la distribución que vamos a tener de nuestros datos, cómo es la distribución. Ya el histograma, el diagrama de caja y bigote, que los vamos a ver también en el diagrama de puntos, todos esos gráficos, ¿cierto?, los vamos a construir para las variables que son cuantitativas. ¿Ya, chiquillos? Entonces, en la organización de datos, primeramente veremos las tablas, ¿cierto? ¿Cómo organizamos los datos? Entonces necesitamos saber, primeramente, qué unidades de análisis van a pertenecer a qué atributos de la variable. Entonces, por tanto, se deben establecer frecuencias, ¿ya? Con las que las unidades de análisis, ya sea ciertos alumnos, ya sea docentes, ya sea pedagogos en ciencias, en pedagogía en ciencias, donde nosotros aboquemos nuestra investigación y donde tengamos nuestras unidades de análisis, vamos a tener, cierto, que poder seleccionar y ver cuántas o qué unidades de análisis van a pertenecer, cierto, a cada categoría. Entonces se necesita, ¿cierto?, organizar estas unidades de análisis a través de tablas, ¿ya? Entonces, por tanto, vamos a ver las tablas estadísticas, y en las tablas estadísticas vamos a ver las tablas de frecuencia, ¿ya? O también llamadas las tablas de distribución de frecuencias, ¿ya? ¿Qué muestran las tablas de distribución de frecuencias? Entonces acá necesita, ¿cierto?, organizar nuestras unidades de análisis en ciertos atributos. Pero esos atributos tienen ciertas definiciones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de clase, ¿cierto? Cuando hablamos de clase o categoría, son los atributos que posee una variable cualitativa o categórica, ¿ya? Entonces, eso indica la clase, indica las unidades de análisis que pertenecen a cierta categoría, ¿ya? Entonces, las clases o categorías de esta variable cualitativa, ¿ya?, tienen que ser excluyentes. ¿Qué quiere decir excluyentes? Que se debe seleccionar, ¿ya?, la unidad de análisis cuando responda, ¿cierto? Cuando responda a nuestro cuestionario, cuando responda a nuestra encuesta, con las variables que nosotros vamos a medir, ¿cierto?, en nuestro cuestionario. Entonces, ¿cierto?, debe responder solo una categoría. Cuando se da la opción de que responda una categoría, ¿cierto? O sea, no puede responder más de una, ahí indica que son excluyentes, ¿ya? Un ejemplo, el estado civil. Entonces, el estado civil, la persona, ¿cierto?, va a responder, vamos a dar opciones de soltero, casado, viudo, ¿ya? Soltero, casado, viudo y divorciado. Entonces, ahí la persona, ¿cierto?, responde una de esas categorías, ¿ya? Ahora, ¿cierto?, si hay nosotros preguntamos por los tipos de enfermedades a veces que sufre la persona. Entonces, seleccionamos un conjunto de enfermedades.
un conjunto de diagnósticos. Entonces decimos nosotros, identifique cuál de estas enfermedades es la que usted sufre, un ejemplo. Entonces nosotros le damos diabetes, hipertensión, eh, problemas respiratorios. Entonces le damos esas tres opciones. Y la persona puede sufrir las tres, puede sufrir dos, ¿cierto? O puede sufrir una. Pero ya con que sufra al menos dos, ¿cierto? Ya que nos responda dos categorías, esa variable tipo de diagnóstico deja de ser, ¿cierto? Ya no es una variable que tiene clases excluyentes, porque la persona ya respondió dos. ¿Qué entraría a pasar ahí? Tendríamos que entrar a recategorizar la variable. Ya la variable tipo de diagnóstico la tendríamos que recategorizar ahora en diabetes. Un ejemplo, diabetes sería una variable recategorizada de tipo de diagnóstico. Y la diabetes tendríamos que dejarla dicotómica. ¿Ya? Dicotómica, presenta o no presenta. O sí o no. ¿Ya? O sea, tiene que tomar dos valores. De esa forma, ahí la hacemos excluyente, ¿ya? Y así sucesivamente, la presión arterial también, presenta o no presenta. Y ahí nuestra unidad de análisis, ¿cierto? Va a responder la recategorización de esa variable cuando ya nuestras categorías no son excluyentes. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chiquillos? ¿O voy muy rápido? Ustedes me dicen. Chiquillos, ¿me van entendiendo o no me están escuchando? Sí, profe, pero Ya, Sí, profe. como que voy anotando y como que se me confunde la idea donde va un poquitito rápido, pero poquitito nomás. ya, voy a ir más lento. Ya, voy a ir más lentito, voy a ir más lentito. Entonces, ¿cierto? Hablamos de clase cuando nos referimos a una variable entonces de tipo cualitativa. Ya, ahí hablamos de clase. Puede ser nominal o puede ser ordinal esta variable cualitativa. Cuando nosotros hablamos de marca de clase, cuando tenemos una variable, ¿cierto?, que es cuantitativa discreta. Cuando la variable es cuantitativa discreta, entonces nosotros hablamos de marca de clase. Pero cuando ahora tenemos una variable que es de tipo cuantitativa continua, la clase se denomina intervalo de clase, ¿ya? Entonces ahí el punto medio del intervalo se llama marca de clase. Entonces, ¿cómo empezamos a construir esta tabla de distribución de frecuencias? ¿Ya? Cuando, ¿cierto?, se desea estudiar esta variable, ¿cierto?, una variable agrupada en K clases, ¿cierto?, excluyentes en el caso, ¿cierto?, en el caso de las variables cualitativas, o K marcas de clases excluyentes en el caso de las variables cuantitativas, ya que la denotamos por x1 hasta xk para diferenciarla de la clase, de las categorías de nuestra variable cualitativa. Entonces necesitamos, ¿cierto?, identificar y definir la frecuencia absoluta. Entonces, ese es un componente fundamental que va a estar presente en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Entonces, esta frecuencia absoluta, ¿qué representa? Representa el número de unidades de análisis que pertenecen a cada clase, ¿ya? Que pertenecen a la clase C sub I, ¿ya? Entonces, I, ¿cierto?, va a tomar el recorrido de 1 hasta acá, y K, ¿cierto?, indica hasta dónde termina mi recorrido. Hasta dónde termina mi recorrido. Entonces, por tanto, la suma de todas esas unidades de análisis que van a pertenecer a cada categoría, a cada clase, entonces la suma debe darnos el tamaño de la muestra, ¿ya? Debe darnos el N total. En la frecuencia acumulada,
corresponde a la frecuencia absoluta acumulada, ya al número acumulado de las unidades de análisis. Entonces, ¿cierto? El primer cálculo, vamos a identificarla también con letras diferentes. Ya la frecuencia absoluta la vamos a denotar por n minúscula sub i, ya el número de unidades de análisis, el número acumulado de unidades de análisis, que es la frecuencia absoluta acumulada, va a ser, ¿cierto? La vamos a denotar con n mayúscula para diferenciarla, ya en la cual la primera categoría, ¿cierto? El primer acumulado va a ser la primera frecuencia absoluta, pero ya, ¿cierto? Del 2, de la segunda frecuencia acumulada, va a ser también sumando el anterior, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, por tanto, en la sumatoria, ¿cierto? Cuando lleguemos acumuladamente, vamos a llegar también a la totalidad de la muestra que vamos a tener, ¿ya? La frecuencia relativa corresponde a la proporción, ¿cierto? Acá ya no es el número de unidades de análisis, sino que es la proporción de unidades de análisis que pertenecen a la clase sub i, ¿ya? Entonces, esta frecuencia relativa se identifica con la letra F sub i, ¿ya? F minúscula sub i, en la cual, ¿cierto? Por definición es cada valor, ¿cierto? La cantidad de unidades de análisis que voy a tener en la primera categoría dividido en el total de la muestra. Eso es para F1, ¿cierto? La primera frecuencia relativa. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y cuando nosotros sumemos todas las proporciones correspondientes a las clases que vamos a tener, entonces debe sumar 1, ¿ya? No se debe exceder de 1. Tiene que sumar la suma de todas esas proporciones, máximo el valor 1, ¿ya? Entonces, si multiplicamos la frecuencia relativa, la multiplicamos por 100, entonces tenemos inmediatamente, ¿cierto?, la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Entonces, la frecuencia relativa porcentual es cada proporción que corresponde a la frecuencia relativa multiplicando por 100, ¿ya? Y ahí vamos a tener nuestro porcentaje. La frecuencia relativa acumulada es la proporción acumulada y la denotamos con la letra F mayúscula, ¿ya? F mayúscula. El primer valor que va a tomar mi frecuencia relativa acumulada va a ser el mismo valor de la frecuencia relativa, ¿ya? Pero el siguiente va a ser la suma del anterior y así sucesivamente hasta que sume 1, ¿ya? Y hasta que sume 1. Esa es la frecuencia relativa acumulada. Pero cuando nosotros, ¿cierto? También si la multiplicamos por 100, esta frecuencia relativa acumulada, vamos a tener la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿ya? Entonces ahí también, ¿cierto?, que la podemos denotar con otra letra, le podemos colocar la H, aquí al porcentaje también le podemos colocar H minúscula, al porcentaje, ¿ya? H sub i, y la frecuencia relativa acumulada porcentual, que va a ser, ¿cierto?, la relativa acumulada por 100, le podemos colocar un H mayúscula sub i, para irlas diferenciando, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ahora queremos construir, ¿ya?, la tabla, la medida de resumen para poder, ¿cierto?, analizar una variable cualitativa, entonces vamos a construir ahora una tabla para una variable cualitativa. ¿Ya? ¿Cómo se construye esta tabla de distribución de frecuencias? Cuando tenemos variables cualitativas nominales y cuando tenemos variables cualitativas ordinales, ¿ya? Se construyen de forma diferente, o sea, llegan a lo mismo, pero hay ciertas frecuencias que no se calculan acá cuando tenemos ciertas variables cualitativas nominales. Vamos a ver
¿Cuáles son? Entonces, la estructura que toma la tabla, ya la tabla de distribución de frecuencias cuando tenemos una variable cualitativa, ¿cierto? Tenemos la clase, ¿cierto? Que va a corresponder a nuestra variable y cada C sub i va a corresponder a la categoría que pertenece a la variable, ¿ya? Entonces, un ejemplo, siguiendo el ejemplo del estado civil, un ejemplo. Si mi variable es el estado civil, ¿cuáles serían las clases correspondientes al estado civil? El recorrido que toma, ¿cierto?, el estado civil. ¿Qué recorrido toma el estado civil si lo dejamos en soltero, casado, viudo, divorciado? Si lo dejamos en esas 4 categorías, entonces, ¿quién sería mi K, chiquillos? ¿Quién sería mi K? No mi CK, sino que mi K. ¿Qué valor tomaría el K? ¿De 1 hasta cuánto tomaría ahí ese recorrido? Si tengo la variable cualitativa, utilicé 4 categorías para la variable cualitativa. Dígame nomás, si no importa. La clase, aquí estamos para que ustedes, ¿cierto?, se equivoquen y corregir. ¿Ya? Así que no se preocupen, no crean que una pregunta es tonta, o sea, una respuesta es tonta. No, no, no. Díganlo. ¿Cuál sería el K? ¿Cuál creen ustedes que es el K del recorrido? Lo pueden escribir por el chat. Muy bien, muy bien. 4, ¿cierto? 4. Tomando esos 4 valores, ¿cierto? Mi C1, ¿cierto? Sería soltero, C2 casado, C3 viudo y C4 sería divorciado. O sea, mi K va a llegar hasta 4, ¿cierto? Muy bien. Después viene para construirse la segunda columna, que es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta, ¿cierto?, la denotamos por fórmula n sub i, n minúscula sub i, ¿ya? Y acá muestra cada valor, ¿cierto? Acá el n1 corresponde a el número de unidades de análisis correspondientes a la primera clase, ¿cierto? El n2, el n2 es el número de unidades de análisis correspondientes a la clase 2 y así sucesivamente, ¿cierto?, hasta la clase K. El de la clase K, ¿cierto?, sería el número de análisis correspondientes a la clase K. Toda esa sumatoria, ¿cierto?, la cantidad de análisis, la cantidad de unidades de análisis que corresponden a cada clase, a cada categoría, debe sumar el tamaño de la muestra, ¿ya? Y la frecuencia relativa viene, ¿cierto?, la tercera columna, la frecuencia relativa, que la denotamos por F minúscula sub I, ¿ya? F minúscula sub I. Entonces, esta tabla, ¿cierto?, este cálculo F1 correspondería ¿a quién? A la cantidad de unidades de análisis que voy a tener, ¿cierto?, en mi primera categoría, dividida por el total, por el tamaño de la muestra. Ahí voy a tener mi primera proporción, ¿ya? La segunda, ¿cierto? La segunda se calcula la cantidad de unidades de análisis dividida por el tamaño de la muestra. Esa sería mi segunda proporción. Y así sucesivamente hasta, ¿cierto?, mi última proporción correspondiente a la última clase, ya la última categoría. ¿Eso cuánto va a sumar? La suma de esas proporciones va a dar exactamente 1, ¿ya? No deben excederse de 1. Y acá, ¿cierto? Aquí ustedes van a agregar una cuarta columna antes de la frecuencia relativa acumulada, antes
vamos a agregar acá la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? La frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Y esa va a ser nuestra H sub I, ¿ya? Le vamos a colocar H minúscula sub I. ¿Y qué va a representar esta frecuencia relativa porcentual? El porcentaje, o sea, el valor de la proporción de la primera categoría multiplicada por 100. ¿Quién va a ser mi H2? El valor de la segunda proporción multiplicada por 100. Y así sucesivamente. Por tanto, al final, ¿cuánto va a tener que sumar entonces la frecuencia porcentual? ¿Cuánto va a dar la suma? ¿Cuánto va a dar la suma de los porcentajes? ¿Cuánto debe dar? 100%. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Luego, continuando, ahora sí que nos vamos a la quinta columna, ¿cierto? Después del porcentaje viene la frecuencia relativa acumulada, ya que la denotamos con la letra F mayúscula, F mayúscula. Entonces, por tanto, ahí la construimos, ¿cierto? Mi F mayúscula 1 va a ser el valor que toma nuestra frecuencia relativa, la primera, ¿cierto? Mi F2, el valor que toma va a ser la suma, ¿cierto? De F1 más F2 y así hasta que sume 1, ¿ya? Hasta la késima clase. Entonces, por tanto, después acá en la sexta columna vamos a agregar otra más donde vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿ya? O la relativa acumulada porcentual, ¿ya? Que le vamos a colocar la letra H mayúscula sub I, ¿ya? Entonces, ¿quién va a ser mi H1? Mi frecuencia relativa acumulada 1 por 100. ¿Quién va a ser mi H2? Mi frecuencia relativa acumulada 2 por 100, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Y cuánto va a sumar acá? El total, ¿cierto? Hasta llegar a la késima clase va a sumar 100%, ¿ya? Entonces, por tanto, esta tabla se puede usar también para variables discretas, sí, para variables cuantitativas discretas, pero que tengan una variabilidad pequeña, ¿ya? O sea, que nuestro máximo no sea tan grande en comparación al mínimo, ¿ya? O sea, puede tomar de 1 a 5 categorías, que nuestro recorrido de la variable finita, ¿cierto? Ojalá que no se escape de 5 para que así no sea tan amplia la variabilidad que tenga, ¿ya? Y para poder interpretar esta tabla, generalmente se usa el porcentaje, ¿ya? Entonces acá se utiliza la frecuencia relativa porcentual y también la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿ya? Entonces, ¿cómo construimos una tabla de frecuencias para una variable cualitativa nominal? ¿Ya? Para una variable que es de tipo cualitativa nominal, construiríamos, ¿cierto? La frecuencia absoluta iría obviamente la clase, ¿cierto? Cada categoría de la clase. Como es nominal, ¿cierto? No es necesario que vaya por orden. No, una variable nominal no requiere orden entre las categorías. Entonces va a ir la frecuencia absoluta, va a ir la frecuencia relativa, ¿ya? Y la relativa porcentual, el porcentaje. O sea, no se calcula en la cualitativa nominal, no se calcula la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? No se calcula la frecuencia relativa acumulada, ni tampoco la relativa acumulada porcentual, ¿ya? Solamente cuando se calcula la frecuencia relativa acumulada y se calcula la frecuencia relativa acumulada porcentual cuando nuestra variable es cualitativa de tipo ordinal, ¿ya? De esa forma, ¿ya, chiquillos?
Entonces, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Se entendió la tabla? ¿O vemos el ejemplo para que se entienda mejor? Con el ejemplo, profe. Ya, perfecto. Dice el ejemplo, hablan de un rendimiento académico, ¿ya? Hablan de un rendimiento académico. Entonces dice, se realizó un estudio con 15 estudiantes de la UCM para analizar su rendimiento académico medido en una escala de 1, ¿cierto?, a 3, donde 1 es bajo, 2, ¿cierto?, la categoría medio y 3, la categoría alto. ¿Ya? De esas 3 categorías se midió el rendimiento académico, como bajo, como medio y como alto. ¿Ya? Entonces, por tanto, se muestran los 15 datos y ahí aparecen, ¿cierto?, los datos. El 3, ¿cierto?, corresponde al rendimiento académico alto. El estudiante 1 tuvo un rendimiento académico alto. El estudiante 2 tuvo un rendimiento académico medio. El estudiante 3 un rendimiento académico bajo. Y así sucesivamente, ¿cierto?, hasta el estudiante 15 que tuvo un rendimiento académico medio. ¿Ya? Entonces, por tanto, nos dicen ahí primeramente que identifiquemos la unidad de análisis. ¿Cuál sería la unidad de análisis? ¿Quién a nosotros ¿Los nos va a estudiantes? proporcionar información? Los estudiantes de la UCM, ¿cierto? Muy bien. Los estudiantes de la UCM. ¿Quién sería la variable? ¿Quién sería la ¿El variable? rendimiento? El rendimiento académico. Muy bien, el rendimiento académico. ¿Ya? ¿Quién sería el recorrido de esta variable? ¿Cuál sería el recorrido que toma esta variable? Uno a 3, muy bien, 1 a 3. ¿Y quién sería 1? ¿Cierto? Las categorías que toma, mi C1 sería bajo, mi C Sí. sub 2 sería medio Medio. y mi C sub 3 sería alto, Alto. ¿cierto? Exacto. Entonces acá, ¿qué tipo de variable es el rendimiento académico? ¿Qué tipo de variable es rendimiento académico? ¿Es de tipo cualitativa? ¿Qué escala? De tipo cualitativa. ¿Qué escala, chiquillos? ¿Tiene un orden natural entre las categorías o no? Sí. ¿Sí? Sí, ¿cierto? Tiene un orden natural, por tanto es ordinal, cualitativa de tipo ordinal. Entonces, ¿cierto? Identificamos nuestro K. ¿Cuánto sería nuestro K en este ejemplo? ¿Quién sería nuestro K? ¿Solo mi K? 3, muy bien. Entonces, por tanto, la construyámosla. ¿Cómo quedaría entonces en la clase? Colocaríamos rendimiento académico. En la C1 colocamos bajo, ¿cierto? C2 sería medio y C3 sería alto, ¿ya? Entonces, como es ordinal, va tomando orden. No le podemos colocar medio, alto, bajo o medio, bajo, alto. No. Tenemos que ir desde menos a más, ¿ya? Entonces, bajo, medio y alto. Entonces, por tanto, la frecuencia absoluta, ¿qué valor tomaría el N1, el N sub 1?
el valor n sub 1. Si nosotros nos vamos acá, ¿cierto? A la tabla, a los datos que nos entregan acá, ¿cuánto sería nuestro n sub 1? ¿Profe sería 1? ¿O va a ser 3? Exacto, sería 3, ¿cierto? Tenemos 3. ¿Cuántas unidades de análisis? 1, 2, 3. Aquí hay 3 alumnos, ¿cierto? Que tienen un rendimiento académico bajo, ¿cierto? Identificado con el 1, el bajo. Ah, ya. ¿Ya? ¿Cuántos tienen con el nivel medio? 7. 7. 7, muy bien, 7. ¿Cuántos tendrían con rendimiento alto? 5. 5. 5, muy bien, muy bien. Entonces, por tanto, ¿cuánto nos da el total acá? ¿Cuánto nos da el n? Al sumar nuestro n1 más n2 y más n3, ¿cuánto nos da nuestro n? Debería dar 15 porque son 15. 15. Exacto, ¿cierto? Si sumamos 3 más 7, 10 más 5, 15, ¿cierto? Nos da el tamaño de la muestra, ¿cierto? Con que se trabajó acá. Luego, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. ¿Cómo sería nuestro primer cálculo? ¿Cuánto nos daría nuestro F1 minúscula? Nuestra F minúscula sub 1. ¿Cuánto sería nuestra primera proporción? Es la división, ¿cierto?, de nuestro primer cálculo, 3 sobre 15, ¿cierto? ¿Cuánto es 3 sobre 15? 0.2. 0.2 o 0.20, ¿ya? Dejémosla en 2 decimales, ¿ya? Dejémosla en 2 decimales, en 3, dejémosla mejor en 3, ¿ya? En 3 decimales y le vamos a colocar ahí 0,200, ¿ya? En la categoría, la frecuencia relativa, la proporción 2, ¿cómo sería calculada? La proporción 2, la cantidad de unidades de análisis de la categoría 2 dividido en el total, ¿cuánto sería? ¿0,46? 0,47. 0,467, ¿cierto? Lo aproximamos al entero siguiente, 0,467, ¿ya? Luego, la tercera proporción, ¿cuánto sería? La tercera proporción, la última proporción, F sub 3. 0,33. 0,333, ¿cierto? 0,333 y al sumar todas las tres proporciones, ¿cuánto nos da? 1. 1, muy bien. Luego vamos a calcular, ¿cierto?, la frecuencia relativa porcentual. H sub I, H minúscula, sub I. ¿Cuánto sería nuestra primera frecuencia relativa porcentual? Nuestro H1. ¿Cuánto sería nuestro H1? 20. 20%. Muy bien. ¿Cuánto sería nuestro H2 minúscula? H2 minúscula. 46.7. 46,7%. Muy bien. ¿Y cuánto sería H3? H minúscula 3. 33.3%. 33,3%. Muy bien. ¿Cuánto nos da la suma de los porcentajes de la frecuencia relativa porcentual?
100. 100%, muy bien. Luego, ¿cierto? Acá podemos calcular en esta variable la frecuencia relativa acumulada. Sí. Muy bien, ¿cierto? Acá como es de tipo ordinal, entonces se puede calcular la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Entonces, por tanto, la primera frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? Va a ser nuestra misma frecuencia relativa 1, que va a ser 0,20, ¿cierto? ¿Cuánto sería nuestro F mayúscula 2? Nuestra primera proporción más la segunda proporción. ¿Cuánto nos daría? 0,667. Exacto, 0,667. Muy bien. Y posteriormente, ¿cierto? La suma de las tres va a sumar 1, ¿cierto? Va a sumar 1. Después más 0,333 da 1. Ahora, ¿cierto? Calculamos la frecuencia relativa acumulada porcentual. H mayúscula sub I. H mayúscula sub I. ¿Cuánto sería mi H mayúscula 1? ¿Cuánto sería mi H mayúscula 1? Profe, pero 20. que No alcancé a notar cómo se calculaba esa, La frecuencia relativa acumulada, la acumulada porcentual. la acumulada porcentual, la vamos a denotar con la letra H mayúscula, ¿Sí? H mayúscula sub I. Entonces el valor en términos de porcentaje de la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Que sería nuestro F1 mayúscula multiplicado por 100, ¿ya? Entonces, ya. ¿cuánto sería en el primer H, H sub 1? 20%. 20%, muy bien. ¿Quién sería nuestro H2 acumulado, nuestro porcentaje acumulado? El F2 mayúsculo por 100, ¿ya? ¿Y cuánto era nuestra relativa acumulada F2? ¿Cuánto sumaba? ¿Cuánto era la proporción? 0,667. Eso. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje? 66,7. 66,7%, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahí más, ¿cierto? El 33,3% suma 100, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Construyendo la tabla, ¿cierto? De la forma en que nos pedían en la segunda viñeta, la construimos, ¿cierto? Construimos nuestra tabla y nos piden ahora interpretar. Interprete los valores N2. ¿Quién sería en nuestra tabla el N sub 2? En la El tabla que 7. construimos recién. ¿Cuánto? 7. 7, muy bien. ¿Qué corresponde ese 7? ¿Es solo un número o qué representa? ¿Cómo lo podemos interpretar? Que Son los son 7 los estudiantes que alumnos que están tienen en nivel rendimiento medio. medio. Exacto, ¿cierto? 7 estudiantes de la UCM tienen un rendimiento académico medio, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo interpretan F sub 3, F minúscula sub 3? ¿Quién sería en nuestra tabla F minúscula sub 3? F minúscula sub 3. 1. F sub 3 no es 1. La Es suma, 0,333. exacto, 0,333. Entonces ahí, ¿cómo lo interpretamos esa proporción? La proporción de estudiantes de la UCM
que tiene un rendimiento académico alto es de 0,333. ¿Ya? De esa forma interpretamos la proporción. ¿Ya? Y el H1, ahí en el H1, ¿cierto? Hablamos en términos de porcentaje, ¿cierto? Ahí nos están preguntando por la relativa porcentual. Entonces, ¿cómo interpretamos la relativa porcentual? ¿Quién sería nuestro H1? 20%. 20%. O sea, el 20% de los estudiantes de la UCM tienen un rendimiento académico bajo. ¿Ya? Ahora, interpretar también nos piden H2, o sea, H mayúscula 2. ¿A qué valor corresponde el H mayúscula 2 de acuerdo a nuestro ejemplo? 66.7%. 66,7%. ¿Ya? Entonces decimos que a lo más, ¿cierto? El 66,7% de los estudiantes de la UCM tiene rendimiento académico, ¿ya? De esa forma se interpreta el porcentaje acumulado. ¿Ya, chiquillos? Entonces acá yo les pedí que descargaran, que instalaran el programa SPSS, ¿cierto, chiquillos? Sí, profe. ¿Lo pudieron Yo no lo pude descargar? descargar. Yo no. No, aún no Yo lo no descargo, encontré profe. el link, descargué R. Sí, el R no. El SPSS Sí, estaba solo con tengo. problemas. Chiquillos, ¿me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Le ¿Pudieron decíamos que solo descargar hemos el descargado programa? R. Solo hemos ¿Descargaron descargado el R. R? Sí, sí, el Ya. R sí. ¿Y el SPSS pudieron? ¿Tuvieron algún No, problema con el SPSS? sí, No lo no lo hemos encontré. podido descargar. Ya. Yo cuando terminemos les voy a dejar el programa en el chat. Ya se los voy Ya. a enlazar en el chat para que ustedes lo descarguen el SPSS. ¿Ya? Entonces, ya, vuelvo a repetir el H2. El H2 es el 66,7%, ¿ya? Y se interpreta que a lo más, el 66,7% de los estudiantes de la UCM tiene rendimiento académico medio, ¿ya? De esa forma se interpreta el acumulado. Ya, volviendo al programa. El SPSS se los voy a enlazar yo ahí aquí en el Teams, porque es muy pesado para dejárselos en la plataforma virtual. Entonces, ahí ustedes lo descargan, ya chiquillas, y para que así mostrarles, les voy a mostrar acá en los resultados que aparece acá abajo, ¿cierto? En la solución. El rendimiento académico, ¿cierto? El programa SPSS con el R entregan muy diferente el análisis de las tablas de distribución de frecuencias para variables cualitativas. El R lo entrega muy desordenado, o sea, entrega la cantidad, que sería la frecuencia absoluta, lo entrega como cantidad y el porcentaje lo entrega bajo la cantidad, o sea, muy desordenado. El SPSS lo entrega de esta forma, ¿ya? Lo entrega de esta forma. Entonces, para algunos cálculos, para algunos análisis, nos sirve el R, para otros, en términos, ¿cierto?, de más orden, nos sirve mejor el SPSS. Por eso, ¿cierto?, vamos a trabajar con los dos. Entonces, en esta tabla, ¿cierto?, muestra el resultado que entrega el SPSS. ¿Qué muestra el SPSS? El SPSS muestra la frecuencia absoluta, muestra las clases, ¿cierto? Primeramente, muestra las clases
Cada clase, bajo, medio y alto, ¿cierto? Muestra la frecuencia absoluta. La tabla que construimos nosotros teóricamente recién. 3 alumnos tienen un rendimiento bajo, 7 alumnos tienen un rendimiento académico medio y 5 alumnos tienen un rendimiento académico alto, ¿ya? Un 20% de los estudiantes tienen un rendimiento académico bajo, un 46,7% tiene un rendimiento académico medio y un 33,3% tiene un rendimiento académico alto, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? El mayor porcentaje corresponde a los estudiantes que tienen un rendimiento académico medio, ¿cierto? Un 46,7% de los estudiantes o el mayor porcentaje de estudiantes tienen un rendimiento académico medio con un 46,7%, ¿ya? El porcentaje que muestra acá el SPSS corresponde a lo que yo les decía, al H sub I, ¿ya? Corresponde al H sub I, o sea, a la frecuencia relativa multiplicada por 100. Eso muestra el SPSS, muestra inmediatamente la frecuencia porcentual. También nos muestra acá un porcentaje válido, ¿ya? El SPSS es un programa que trabaja con las ciencias sociales, ¿ya? Y en las ciencias sociales se trabaja bastante con encuestas poblacionales, ¿ya? Donde hacen un estudio para toda la... hacen un censo, ¿cierto? Estudios de censo, lo cual aplican este censo a toda la población, Entonces, por tanto, incluyen un porcentaje válido, ¿cierto? Que ahí consideran los datos perdidos. Entonces acá el porcentaje válido en diferencia al porcentaje normal, el porcentaje válido solamente considera el conteo de los casos, ¿ya? Mientras que el porcentaje normal, ¿cierto? Considera todo, ¿ya? Y el válido solamente los que respondieron. En este caso, ¿cierto? Como todos los estudiantes contestaron, se logró obtener información de todos los estudiantes, de los 15 estudiantes, entonces acá, ¿cierto? El porcentaje válido es igual al porcentaje, a la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Y el porcentaje acumulado, ¿a qué hace alusión? Hace alusión al H sub I, ¿ya? A la frecuencia relativa porcentual acumulada, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? Muestra el porcentaje acumulado, el H sub I, 20%, lo que nosotros construimos teóricamente recién, 66,7%, ¿cierto? Y 100%, ¿ya? Y ahí muestra, ¿cierto? A lo más que el 66,7% de los estudiantes tienen un rendimiento académico medio, ¿ya? Entonces, por tanto, la tabla en sí, ¿cierto? Esta medida de resumen para poder describir una variable cualitativa, se utiliza, ¿cierto?, la tabla de distribución de frecuencia, ¿ya? Se utiliza como medida de resumen descriptiva, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a interpretarla de acuerdo siempre al porcentaje, ¿ya? Entonces, ¿cuándo vamos a ocupar el acumulado también? Y lo vamos a interpretar cuando tengamos una variable cualitativa de tipo ordinal, ¿ya? Entonces, pregunta, si hubiésemos seguido con el ejemplo del estado civil, entonces ahí el estado civil, ¿cierto? Soltero, casado, viudo, separado, o sea, viudo, divorciado, ¿cierto? Esa variable, ¿de qué tipo es? Dijimos delante que era cualitativa de tipo nominal, ¿cierto, chiquillos? Entonces, ¿le hubiésemos construido todas las frecuencias o hubiese habido alguna que no le debiésemos calcular? ¿Existe alguna? Absoluta, que solo hubiésemos tenido que calcular la frecuencia absoluta, relativa y relativa porcentual. Muy bien. La acumulada no iría, ¿cierto?, en el cálculo de la nominal. Muy bien. Muy bien.
¿Ya? Entonces, yo les voy a dejar una guía. Vamos a descarguen la guía 1 para ir repasando, ¿cierto? Para que repasemos los conceptos de la clase pasada. A ver si ejercicios clase 1, ejercicios clase 1, ¿ya? Descárguenlo. ¿Lo descargaron, chiquillos? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a desarrollar. Me van a indicar, entonces dice, determine qué tipo son las siguientes variables. Si son variables cualitativas, indique si es nominal o ordinal. Y si son cuantitativas, indique si son discretas o continuas. ¿Ya? Entonces acá, el nivel de educación clasificado, ¿cierto?, como básico, medio, técnico y universitario. Ese recorrido toma. ¿Qué tipo de variable sería el nivel de educación? ¿Cualitativa? Cualitativa y requiere orden entre las categorías. ¿Tiene un orden Ordinal. natural? Ordinal. Ordinal. Muy bien. Cualitativa de tipo ordinal. ¿Ya? Ordinal. La letra B. Número de piezas en la vivienda. Número de piezas en la vivienda. ¿Qué tipo de variable es? Número de piezas en la vivienda. Cuantitativa discreta. Muy bien, ¿cierto? Tiene un recorrido finito, se basa en los enteros, ¿cierto? Por tanto, es cuantitativa discreta. La letra C, el sexo, ¿ya? Codificado como 1 hombre y 2 mujer. Cualitativa, pero si ¿Ya? es de ¿De qué 1 a 2 escala? ordinal, pues. ¿Cómo? Es que si es 1 y 2 y ese es el recorrido que tiene sería ordinal, pero no creo. Ya, uno cuando coloca un número, ¿cierto? Mm, Cuando coloca un 1 o un 2, ¿cierto? Nos indica que lleva un orden de por sí. O sea, ahí en ese sería esa, nominal. claro, en esa categoría va el 1. O sea, perfectamente el hombre hubiese sido el 2 y la mujer el 1, ¿cierto? Pero en esta medición que se realizó, ¿cierto? Se codificó que el 1 fuera hombre y el 2 mujer, pero no por eso es que sea ordenada, ¿ya? Es cualitativa de tipo nominal, ya no necesariamente, solamente se hace para efectos de digitación, que uno coloca con números, ¿ya? El orden en sí de las categorías lo dice la propia categoría, ¿ya? ¿Se entendió, chiquillos? Sí. Ya, Sí, profe. Eso entendí. ya, perfecto. La letra D, temperatura en grados Celsius. Cuantitativa continua. Muy bien, ¿cierto? Toma cualquier valor en un intervalo dado, se basa en los reales, temperatura cuantitativa continua. La letra E, estado civil. No vale, se la soplé delante. Soltero, casado, anulado, viudo. ¿Qué tipo es? Cualitativa nominal. Muy bien, ¿cierto? Cualitativa de tipo nominal. La letra F, ahí
estoy mirando que me ando equivocando. Es el número de. Ahí, en vez de en, es como que dijera, hagan cuenta que dice de. El número de tarjetas de crédito. ¿Cuánto sería esa variable? El número de tarjetas de crédito. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa discreta. Muy bien, ¿cierto? Cuantitativa de tipo discreta. Sabemos que hay un término finito, ¿ya? Hay un término finito, por tanto, ¿cierto? Ojalá, ojalá pudiese ser, ¿cierto, chiquillas, para las mujeres? Las mujeres somos más buenas para comprar que fuera infinito, ¿cierto? Pero sabemos que cada uno tiene una cierta cantidad, hay unos que tienen una, no tienen ninguna, tienen tres, ¿cierto? Dos, y así sucesivamente. Saben que hay un recorrido finito. La letra Y, el tiempo que tardó, ahí también hagan cuenta que dice el tiempo que se tardaron en llegar a Teams, que se tardaron en conectarse a Teams hoy. Es ver qué profes son los que no están grabando, como para ver si es que se puede hacer algo, ¿cachai? Y también poner como que excusa da el profe para no grabar, porque a veces porque no quieren. No entendí, Cami, estás hablando no entendí, Javiera, no entendí lo que me dijiste. No, a la No, Cami se le profe, se activó el equivocó. micrófono. Dado el micrófono. Ah, se le activó el micrófono. Sí, porque no le entendí lo que nos dijo. Ya, pasó. Ya. El tiempo, letra Y, el tiempo que tardaron en conectarse a Teams hoy. ¿Qué tipo de variable sería? El tiempo que tardaron en conectarse a Teams hoy. La variable tiempo ya toma cualquier valor en un intervalo. Entonces, por tanto, es una variable de tipo cuantitativa continua. La letra H, el número de personas en una muestra de 50 que prefieren una marca determinada de cerveza. ¿Qué tipo de variable es? El número de personas en una muestra de 50 que prefieren una marca determinada de cerveza. Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. Muy bien. ¿Cierto? Tiene un número finito, saben que hay un término y hay una cierta cantidad que prefiere una marca determinada de cerveza. Muy bien. La letra I, la cantidad de gas que se usa al mes para calentar un hospital. Sería cuantitativa continua. Muy bien, ¿cierto? No se puede, ¿cierto? Contabilizar, toma recorrido infinito. Entonces, por tanto, entre 0 e infinito. Entonces, por tanto, no se puede tomar cualquier valor en un intervalo. Es cuantitativa continua. La letra J, el número de diarios que vende el centro cada mes. El número de diarios que vende el centro cada mes. Cuantitativa discreta. Muy bien, ¿cierto? Cuantitativa discreta, o sea, hay un término finito, ¿ya? La letra K, tuberculosis, medida dicotómicamente como presenta, no presenta. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa nominal. Cualitativa nominal, ¿ya? No requiere orden entre las categorías. La letra L, cantidad de operaciones realizadas en un día. Cantidad de operaciones realizadas en un día. Cuantitativa discreta.
cuantitativa discreta, ¿cierto? Se sabe que hay un término finito, una cantidad, ¿cierto?, finita de operaciones. Letra M, tipo de tumor, con 3 recorridos, de 1 a 3, estómago, garganta, esófago. ¿Qué variable sería el tipo de tumor? Cualitativa nominal. Cualitativa de tipo nominal, ¿cierto? Muy bien, no requiere orden entre las categorías. La letra N, intensidad del dolor, leve, moderado, severo. Cualitativa ordinal. Ahí sí, ¿cierto? Hay un orden natural entre las categorías. Cualitativa de tipo ordinal. La letra O, consumo de alcohol, categorizada como sí, como no. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa nominal. Nominal. Cualitativa nominal, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué dijeron? ¿Qué les pasó, chiquillos? Que la Fran entiende. Ah, ya, chiste interno. Ya. Ahí les coloqué una variable, parece que les gustó. Ya, el número 2 dice, en una universidad que ofrece un programa de posgrado especializado en manejo de desechos peligrosos, para planificar futuros cambios, dice, se hizo una encuesta para determinar los antecedentes y objetivos de los 223 estudiantes que actualmente están inscritos en el programa, ¿ya? La gráfica circular muestra un desglose de las licenciaturas que cursaron los 223 estudiantes. Entonces nos dice la letra A, identifique la población, la unidad de análisis, la variable y su recorrido. ¿Cuál sería la población? ¿Cuál sería la población de este extracto de investigación que se realizó? Los 223 estudiantes de posgrado. La totalidad, ¿cierto? Ahí utilizaron una muestra por conveniencia, ¿ya? Que en lo cual los 223 fueron los que se encuestaron, los que estaban actualmente inscritos en el programa. O sea, los demás quedaron fuera. Si había más, ¿cierto? Ahí utilizaron una muestra por conveniencia. Entonces ese fue un tamaño muestral. ¿Cuál sería la población objetivo? En sí no nos dan el número de la población objetivo. Lo que pido es identificarla. ¿Cuál sería la población objetivo? Los que trabajaron con desechos peligrosos. La totalidad de estudiantes de la universidad del programa de posgrado, ¿cierto? Especializado en manejo de desechos peligrosos de esa universidad. Esa es la población, ¿ya? La totalidad. A través de esa totalidad, hubieron 223 estudiantes que actualmente se encontraban inscritos, ¿cierto? Y lo utilizaron como una muestra por conveniencia, ya un tamaño por conveniencia. ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Quién nos va a proporcionar información a nosotros para medir una variable que hay ahí? Los estudiantes. Los estudiantes, ¿cierto? Del posgrado especializado en manejo de desechos peligrosos, ¿cierto? ¿Cuál sería la variable? ¿Cuál sería la variable de interés ahí? ¿Cuál sería la variable? ¿Qué se midió? ¿Qué muestra esa gráfica? ¿Qué tipo de variable se midió? ¿Qué muestra ese recorrido? Los cursos de pregrado a los que pertenecían los estudiantes de posgrado antes. El tipo de licenciatura, ¿cierto?
Esa es la variable de interés, el tipo de licenciatura. Y el recorrido, ¿cierto?, que tomó el tipo de licenciatura son biología, química, geología, ingeniería química, ingeniería civil y otros. ¿Ya? Ese es el recorrido que toma la variable, o sea, en 6 categorías. ¿Ya? ¿Qué tipo de variable sería el tipo de licenciatura? ¿Sería cualitativa? ¿Sería cuantitativa? ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa. Muy bien, ¿cierto? Cualitativa, ¿de qué escala? ¿Nominal u Nominal. ordinal? Nominal, ¿cierto? Cualitativa de tipo nominal. O sea, no se requiere orden entre las categorías. Muy bien. La siguiente dice, entre el 14% y 20% de los menores de 19 años a nivel nacional sufre algún tipo de trastorno emocional, cuyas causas son múltiples. En la región del Maule se consideró una muestra de 20 de estos jóvenes que padecen de este tipo de trastornos, resumiéndose la información recopilada en la siguiente tabla. ¿Ya? Entonces, acá, ¿quién sería la población? Identifíquenme la población. La totalidad de menores de 19 años ¿Sí? ¿De dónde? de la región del Maule. Muy bien, ¿cierto? De la región del Maule. Porque de ahí, de esa población objetivo, se consideró una muestra, ¿cierto? Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería entonces nuestra unidad de análisis? ¿Quién nos proporcionó a nosotros esta información que se construyó esa tabla de frecuencia ahí? Los menores de 19 años. Los jóvenes menores de 19 años, muy bien. ¿Cuál es la variable que se midió acá? Los tipos de trastorno. Las causas, ¿cierto? Las causas del trastorno emocional, ¿cierto? Las causas del trastorno emocional y ¿cuál es el recorrido que toma, cuál es el recorrido que toma la variable causas del trastorno? ¿Cuál es el recorrido que toma? La deficiencia en habilidades sociales hasta herencia familiar. Hasta herencia familiar, ¿cierto? O sea, hay 4 categorías ahí que se midieron para las causas del trastorno emocional. Hay 4 causas, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué tipo sería entonces la variable causas del trastorno emocional? ¿Cualitativa, cuantitativa? ¿Qué tipo de variable? Chiquillos, ¿qué tipo de variable sería causas del trastorno emocional? Cualitativa nominal. Cualitativa de tipo nominal. Muy bien, ¿cierto? No requiere orden entre las categorías. Siempre y cuando se da respuesta, siempre ustedes me tienen que colocar, igual en la prueba, la variable, el tipo de variable, cualitativa, pero ¿qué escala? ¿Nominal o ordinal? Nunca lo dejen en cualitativa sola o cuantitativa sola, porque ahí no van a tener nada de puntaje. ¿Ya? Lo que interesa en una variable es medirla tanto el tipo como su escala también, ¿ya? Y si es de tipo cuantitativa, decir si corresponde a discreta o si corresponde a continua, ¿ya? Siempre ustedes tienen que colocarlo. Dice la 4. Un tecnólogo médico resume la información recopilada durante el mes de enero del año 2018
de los exámenes que miden el nivel de triglicéridos de las personas atendidas en el consultorio de la zona norte de la ciudad de Curicó. Entonces muestra, ¿cierto?, ahí una variable y nos piden identificar la población. ¿Cuál sería la población? La totalidad de personas que se realizan el examen. La totalidad de personas atendidas, ¿cierto?, en el consultorio de la zona norte de la ciudad de Curicó. Ya esa es la población. ¿Qué sería entonces nuestra unidad de análisis? Las personas que se atienden en el Las consultorio. personas atendidas, ¿cierto? Muy bien, en ese consultorio. Muy bien. ¿Cuál sería la variable que se midió acá? El nivel de triglicéridos. Muy bien, ¿cierto? La variable nivel de triglicéridos. ¿Cuál es el recorrido que toma esa variable? De normal hasta muy alto. Exacto. ¿Toma ahí un orden natural? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Qué tipo de variable es entonces el nivel de triglicéridos? Cualitativa ordinal. Cualitativa de tipo ordinal. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Luego nos dice, el tratamiento de los niños con desórdenes de la conducta puede ser complejo. El tratamiento puede proveer en una variedad de escenarios dependiendo de la severidad de los comportamientos. Además del reto que ofrece el tratamiento, se encuentra la falta de cooperación del niño o de la niña y el miedo y la falta de confianza de los adultos. Para poder diseñar un plan integral de tratamiento, el psiquiatra de niños y adolescentes puede utilizar la información del niño, la familia, los profesores y de otros especialistas médicos para entender las causas del desorden. Para ello, un psiquiatra local ha considerado una muestra aleatoria de 20 niños del hospital de Talca, anotando el tiempo necesario que requiere cada niño para lograr un plan integral del tratamiento, obteniéndose los siguientes datos en horas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la población? ¿Cuál sería la población objetivo de la cual se consideró ahí una muestra? ¿Mm? La totalidad de niños. La totalidad de niños, ¿de dónde? ¿De algún Del establecimiento? hospital de Talca. Del hospital de Talca. Ya en la totalidad de niños de ahí en el del hospital de Talca. De ahí se tomó una muestra, ¿cierto?, de 20 niños. Muy bien. ¿Quién entonces nos proporcionó ese tiempo, ¿cierto?, en horas que aparece ahí? ¿Quién es nuestra unidad de análisis? Los Los niños niños que elegidos. se... Los niños, ¿cierto? Los niños del hospital de Talca. Muy bien. ¿Cuál es la variable? El tiempo de tratamiento. El tiempo, ¿cierto? Que está medido, la unidad de medida en horas. Muy bien. Entonces, por tanto, ¿qué tipo de variable es el tiempo? Cuantitativa. Cuantitativa continua. Cuantitativa continua. Muy bien, perfecto. ¿Ya? Ahora, ya yo necesito entrar a una reunión, ahora a las 4, ¿ya? Y los voy a dejar trabajando en la guía 2, ¿ya? La
la reunión dura como hasta las 4:30. Vuelvo a entrar, o sea, voy a estar en el chat a las 4:30 mientras desarrollen la guía 2, ¿ya? Y me consultan por el chat. ¿Ya, chiquillos? Ya, profe. A las 4:30 yo vuelvo al chat, ¿ya? Entonces, por Teams quedamos hasta acá. Y como trabajo asincrónico, los dejo trabajando en la guía 2, ¿ya? En la guía 2 que aparece en la plataforma, y ustedes las consultas me las realizan a las 4:30 en el chat, ¿ya? En este mismo chat de acá. ¿Ya, chiquillos? Entonces, nos veríamos por Teams la próxima clase, ¿ya? Por el chat también acá les voy a dejar el SPSS. Entonces, antes de entrar a la reunión yo, voy a dejarles el link del SPSS para que lo descarguen. Donde dice Setup, aparecen 3 archivos. Fíjense en el que dice Setup. Ese ustedes le hacen doble clic y comienza la instalación del SPSS. ¿Ya? Entonces, ahí lo vemos cuando a las 4:30 me reintegre al chat. Ahí vemos las dudas de la guía y las dudas del SPSS. ¿Ya, chiquillos? Nos vemos entonces en la próxima clase por Teams, pero continuamos acá por el chat, después a las 4:30. Los voy a dejar solitos trabajando media hora y a las 4:30 me reintegro de nuevo, ¿ya?